Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a volver al Señor de los Anillos LCG, que es uno de mis juegos favoritos y el cual hacía tiempo que no jugaba. Entonces, en este caso he pensado por volver al principio de todo y hacer un vídeo con una partida inicial. ¿Por qué? Porque quiero refrescar un poquito los conceptos y podemos volver a la caja básica que nos ofrece 3 aventuras interesantes, realmente 2 muy interesantes para jugar y testear mazos y una tercera que es bastante difícil de superar. Entonces, lo que hemos hecho y lo que he hecho ha sido irme a la BGG, no a la BGG, perdón, al RingsDB y buscar el famoso One Deck o mazo único de Seastan. He intentado reproducirlo. No sé si he cogido el correcto porque hay muchos que se llaman como mazo únicos, espero que sí. Están formados por Ewin, Theodred y Beravor. Y únicamente utiliza cartas del core, o sea, del juego básico. Con lo cual esto sirve un poquito, y he querido hacer el vídeo también, para que aquellos que quieran verlo y no hayan jugado todavía El Señor de los Anillos, pues puedan, comprarse esa caja vieja, que yo creo que podéis encontrarla por Wallapop, a unos precios adecuados, entre 15, 10, podéis ver alguna por 10, pero es lo más normal entre 15 y 20 euros. Sí que es cierto que está la caja nueva, que ahora mismo parece que estén liquidando el material del Señor de los Anillos y podéis encontrar esa caja mejor a un precio bastante asequible. Yo si la encontráis por 35 o 40 euros se podría comprar tranquilamente, pero si no queréis gastar mucho dinero y cuesta más imprimirse las cartas que quizá comprarse una caja antigua, creo que una caja antigua de Señor de los Anillos por 20 euros la podéis localizar y puede daros una idea de lo que es el juego. Realmente aquí lo que se trata es jugar al juego, probarlo y a lo mejor no se encaja por el tipo de juego que es. Este juego tiene varias partes. Una parte es la de la creación de mazos. Aquí yo no la he utilizado. He cogido el mazo único de Seastan y lo he colocado aquí. Nada más. No he hecho ninguna labor de creación. Pero existe la posibilidad de crearos vuestros propios mazos, que es una cosa muy chula. Y por tanto la podéis realizar y también es muy divertida. Y la otra parte es la aventura, la de poder superar estas misiones más fáciles o más difíciles. Empezamos por una muy fácil para coger un poco los conceptos y un poquito ver cómo se juega. Entonces vamos a coger estos 3 héroes, Ewin, Theodred y Beravor. He intentado leer la explicación un poquito del mazo para ver que lo puedo utilizar correctamente. Y a medida que juguemos, vamos a intentar pasar esta aventura o no, depende, a ver lo que nos pasa, para probarlo. Lo primero que haces cuando empieza una aventura es, bueno, en este caso, bueno, podéis leer la parte 1A, ¿de acuerdo? Y robar 6 cartas. Lo que dice el manual exactamente es lo siguiente. Mirároslo aquí, este es el manual antiguo, ¿de acuerdo? Vamos a buscarlo y os lo enseño. Como podéis ver, en primer lugar, bueno, lo que dice es baraja los mazos, coloca los héroes y marca los niveles de amenaza iniciales y prepara reserva de fichas. Esto, aquí, esto no lo he dicho, pero estos héroes tienen una amenaza de 27. Aquí yo he utilizado otro. Estos son los marcadores de amenaza, diales de amenaza, pero del juego de la edición revisada, que son más pequeñitos. Los de la antigua son muy grandes. De hecho, tengo uno aquí que podéis ver la diferencia que hay. Si compráis una edición antigua os encontraréis estos diales muy tochos. Evidentemente esto se puede utilizar o podéis utilizar cualquier tipo de marcador, evidentemente, o hacerlo a mano. No es necesario podéis incluso compraros unas cartas de encuentro y unas cartas del core sueltas que a lo mejor vendan por ahí, que alguien que tenga doble, evidentemente, y todo lo demás se puede hacer a mano. Evidentemente es mejor llevarlo, más cómodo llevarlo así, tener las fichas aquí, como veis, y preparar la reserva de fichas, que las tenemos aquí. Por otra parte, determinamos el jugador inicial, estamos jugando en solitario, y esto realmente hay esta ficha grande en la caja antigua que determina el jugador inicial, pero realmente al jugar en solitario estamos jugando solos y somos el jugador inicial. Si jugáis con alguien, ya que es un juego cooperativo, aquí lo pone, se elige al azar. El jugador inicial se elige al azar, una vez elegido el jugador inicial, coge la ficha de jugador inicial y la coloca frente así. Y robamos unas 6 cartas en la mano, entonces preparamos la misión. Por tanto, seguimos las instrucciones de la misión A y cuando los jugadores empieza la primera ronda. Hay que de la parte A y de la parte B, evidentemente. Entonces lo que hacemos primero es robar 6 cartas y tenemos la opción de no quedárnosla. ¿Nos aparece un guardia de la ciudadela?
un Senescal de Gondor, que parece interesante, un instinto de supervivencia, un Gandalf, 4, un herrero de Erebor, estamos mezclados, y una prueba de voluntad. Evidentemente, este Senescal nos puede dar básicamente muchos recursos para jugar. Gandalf también es interesante, podemos jugar algún tipo de aliado, entonces bueno, en este caso podríamos quedarnos esta mano o podríamos hacer un mulligan, evidentemente. Entonces en este caso nos la vamos a quedar para ver cómo funciona el mazo, y una vez quedada la mano inicial, lo que hay que hacer es leer la misión. La misión, que la hemos jugado y mucha gente la habrá jugado muchas veces, se llama Moscas y Arañas, a través del Bosque Negro. Estáis viajando por el Bosque Negro llevando un mensaje urgente del rey Taranduil para la dama Galadriel de Lórien. Mientras avanzáis por la oscura senda, las arañas se congregan a vuestro alrededor. Busca una copia de Araña del Bosque y una copia del Camino del Bosque Viejo en el mazo de encuentros y añádelas al área de preparación. Luego baraja el mazo de encuentros. Es decir, hay una araña y un Camino del Bosque Viejo. Vamos a, en este caso, buscarlos. Evidentemente una área del bosque y una copia del Camino del Bosque Viejo. Entonces tenemos que ir al mazo, tenemos que buscarlo, y siempre que buscas cualquier tipo de carta, evidentemente lo que pasa es que tienes que volver a bajar el mazo. No puedes mirarlo, evidentemente, a ver lo que hay, prepararte. Evidentemente supongo que es más chulo encontrártelo al menos la primera partida de sorpresa. Entonces vamos a buscar esa araña del bosque y ese Camino del Bosque Viejo. Y esa sería la parte 1A. Una vez que nosotros hemos decidido quedarnos la mano inicial, que la podríamos haber desechado. Vamos a buscarlo. Como veis, nos ha aparecido estos dos cartas. Una carta es un enemigo. La araña del bosque tiene 25 de coste de amenaza. Esto se llama amenaza del enemigo. Coste de enfrentamiento, perdón, y que se tiene que comparar con la amenaza que representamos, ¿de acuerdo? Y en este caso la araña del bosque, obligado después que la araña del bosque se enfrente a ti, a un jugador recibe +1 de ataque hasta el final de la ronda. Es decir, la araña se nos va a enfrentar seguro, sí o sí, esta primera ronda, y va a atacarnos con 3. Esto ya nos impide, aunque parezca tontería, y teniendo las cartas del mazo, ya nos sitúa en un dilema. Luego está el Camino del Bosque Viejo. Después de que viajes al Camino del Bosque Viejo, el jugador inicial puede elegir y preparar un personaje que controle. Esto nos dice que cuando viajemos allí vamos a poder preparar lo que es un personaje. Es decir, preparar quiere decir cuando nosotros utilizamos un personaje para hacer alguna acción, este personaje se agota y por tanto no se puede utilizar para hacer otras cosas, ¿de acuerdo? Y por tanto lo podemos preparar. Esto sería el concepto de preparación y agotado. Claro, teniendo esto en cuenta y viendo ya lo que nos avina, cualquier jugador que haya jugado de sopetón ve que hay una araña en la preparación, la cual supone realmente una amenaza, ya que nos va a atacar. Y cuando alguien nos ataca, tenemos que defender ese ataque o si no recibimos heridas. El Camino del Bosque Viejo nos va a permitir preparar un personaje agotado, ¿de acuerdo? Cuando viajamos a él, por lo tanto, nos lo vamos a poder permitir el de cogerlo. Aquí lo que hay que pensar, básicamente, es, está hecha la fase primera A, con lo cual tenemos que darle la vuelta a esta carta de moscas y arañas y leer la 1B. En el manual no dice que hagamos nada, pero en la 1B, en este caso, y como yo la conozco, que se activa la misión, no tiene ningún efecto más, pero hay cartas que tienen efectos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que poner 8 de progreso para poder superar esta etapa. Esto es una misión la cual estamos buscando, atravesando el Bosque Negro para dar ese mensaje al rey Taranduil, y nos encontramos con que hay arañas que son peligrosas y tenemos que superar una serie de obstáculos. Entre las cosas visibles, lo más horrible eran las telarañas. Espesas telarañas oscuras con hilos extraordinariamente gruesos, tendidas casi siempre de árbol a árbol o enmarañadas en las ramas más bajas. A los lados no había ninguna que cruzara el sendero y no pudieron adivinar si esto era por encantamiento o por alguna otra razón. Una cita del Hobbit. Por lo tanto, tenemos que conseguir estos 8 de progreso para poder pasar la etapa. Pasar la etapa es algo parecido inicialmente deseable, pero a veces, si no conoces la misión, te puedes llevar sorpresas. Una vez hecho esto, tenemos que empezar lo que es la partida. La partida empieza con la fase... Aquí tenemos un resumen que hizo Dados de Gloria, que seguramente habrá muchos. Empieza por la fase de recursos.
en la cual se obtiene recursos y se roba una carta. Y luego hay una ventana de acción, ¿de acuerdo? Y se acaba la fase. Empezamos con esta fase de recursos, la cual nos da un recurso, que son estas piezas, podéis utilizar cualquier tipo de moneda o token para cada uno de los héroes, y robamos una séptima carta. Esta séptima carta es otro herrero de Erebor. Este herrero tiene una respuesta. Después de que juegue el herrero de Erebor, devuelve la primera carta vinculada de la pila de descartes de cualquier jugador a su mano, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, y viendo lo que tenemos, ahora mismo solo podemos jugar esta prueba de voluntad, que es un evento. Los eventos se pueden jugar en las ventanas de acción, ¿de acuerdo? Y tiene una respuesta. Cancela los efectos de al ser revelada de una carta que acabe de ser revelada desde el mazo de encuentros. ¿De acuerdo? Esta carta nos permite evitar un peligro, ya que ahora veremos cuál es el mecanismo de funcionamiento cuando vas a esas misiones. Evidentemente, esto es son cartas que nos ayudan a protegernos de futuros o peligros. Por lo tanto, deberíamos de tener esta carta, ese recurso que cuesta, porque aquí en la parte superior, aunque no lo veáis, esto es lo que cuesta la carta, vamos a tener que tenerlo preparado. Entonces, sabemos que es la fase de recursos. Ahora viene la fase de planificación, ¿de acuerdo? La segunda fase que se produce, si no hacemos nada, es la fase de planificación. Comienzo de la fase, hay una acción especial que podemos jugar aliados y vinculadas. Ahora mismo, con los recursos que tenemos, que es uno para cada uno, no podemos jugar ninguna aliada ni ninguna vinculada, porque no tenemos suficientes recursos para jugar nada. La única que podemos jugar es esta, y este evento solo se juega como respuesta a una carta que acaba de ser revelada en mazo de encuentros. Y ahora mismo esta condición no se cumple, porque no ha salido ninguna carta del mazo de encuentros. Por lo tanto, aquí ya no podemos hacer ninguna acción de planificación. Lo que tenemos que decidir en este caso, al tener 3 de amenaza a la hora en el área de preparación, tenemos que ver cómo enfrentamos la siguiente etapa, que es la fase de misión. La fase de misión es una fase en la cual se intenta ir a la misión, esa misión que tenemos de avanzar, teóricamente, a través del bosque negro. Aquí el moscas y arañas, la primera parte tenemos que avanzar y conseguir 8 puntos de progreso. Eso sería la fase de misión, intentar poner progreso en dicha misión. Por tanto, tenemos que comenzar la fase, hay una ventana de acción y asignamos personajes. ¿Qué significa asignar personajes? Pues asignar personajes significa que debemos asignar personajes con su valor de fuerza de voluntad. Como veis, Ewin tiene 4, Theodred tiene 1 y Verabor tiene 2. Por lo tanto, aquí tenemos, evidentemente, que asignar a la misión, ¿de acuerdo? En este caso, como veis, al inicio de la fase de misión comienza la fase y tenemos una ventana de acción. Podríamos, en esa ventana de acción, agotar a Verabor para poder obtener esas 2 cartas más, que es una de las premisas que nos da Seastein con este mazo. Es decir, agotaríamos a este personaje, la acción de Verabor, como podéis, es agota Verabor para elegir un jugador, ese jugador robará 2 cartas y entonces podría robar 2 cartas, es decir, podríamos agotar a Verabor, lo vamos a hacer, para robar 2 cartas. Esto podríamos haber hecho antes para ver qué podíamos tener. Nos sale un arquero, esto lo tengo en inglés, ¿de acuerdo? Como podéis ver, un arquero silvano, y la segunda carta es la riqueza de Lorien. Elige un jugador, ese jugador roba 3 cartas. Ahora mismo tenemos un montón de cartas en la mano. Aquí en este juego no hay límite, debemos tener todas las cartas que queramos en la mano. Esto nos sirve para ir sacando cartas que nos puedan mejorar. Entonces, para ir a la misión, y teniendo en cuenta que tenemos 3 de amenaza, como podéis ver, esto es la amenaza, 2 de la araña y 1 del camino del bosque viejo, podríamos asignar a Ewin con 4 para poder enfrentarnos a esos 3 de amenaza. ¿Es poco? Sí. También podemos enviar a Theodred y tener 5 de voluntad contra 3 de amenaza. Verabor no podemos asignarla porque ya está agotada de haber aplicado su acción. Es decir, este personaje está agotado, pero no está asignado a la misión. Por eso mucha gente tiene tokens que indican cuando un personaje está asignado a la misión. Entonces, si por ejemplo vamos así, con 5, decidimos en este caso asignar personajes, hay una ventana de acción y se produce la preparación. La preparación es una fase que se llama así
pero básicamente sería la fase en la cual tenemos que revelar cartas del mazo de encuentros. Se revela una carta del mazo de encuentros por jugador. Cuando estamos jugando en solitario sería solamente una, evidentemente. Entonces vamos a ir con 5, pero aquí tenemos otra cosa que hay que estar atento. Respuesta: después de que Theodet sea asignado a una misión, elige un héroe asignado a esa misión, añade un recurso a la reserva de recursos de ese héroe. Es decir, podemos asignar un recurso que cogemos a uno de los héroes, ¿de acuerdo? Que en este caso elige un héroe asignado a la misión. Podemos ponérselo a Ewin o a Theodet, pero no se lo podemos poner a Veragor porque no está asignado a la misión. Por lo tanto, tenemos que mirar qué cartas podemos jugar. Pues podemos jugar, por ejemplo, podríamos jugar el Guardia de la Ciudadela, que nos va a permitir el siguiente turno jugar. También podemos jugar el instinto de supervivencia, que permite curar a personajes, pero no se lo podemos asignar a Verabor porque no está asignada a la misión. Por lo tanto, parece más útil ahora mismo asignárselo a Theodet, ¿de acuerdo? El cual nos va a permitir hacer ciertas acciones. Entonces, en este caso, hemos activado la respuesta. Es una respuesta al asignarse a la misión. Una vez hecho esto, la fase de preparación, como hemos dicho, sacamos una carta del mazo de encuentros y nos aparece un lugar, Arroyo Encantado. Mientras el Arroyo Encantado sea el lugar activo, los jugadores no pueden robar cartas. Nos coloca 2 de amenaza. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que hemos ido con 5 y estamos teniendo 5, no ponemos ningún progreso en la misión. Nos quedamos igual, sin poner progreso en la misión. Una vez hecho esto, después de la fase de misión, que resulta ser empate, no se pierde la misión, pues se produce la resolución, el resultado es empate, y por tanto pasamos a la cuarta fase, que es la fase de viaje. La fase de viaje nos permite el comienzo de la fase de viaje, oportunidad de viaje. Viajamos y decidimos viajar a este camino del bosque viejo, ¿de acuerdo? Este camino del bosque viejo es un lugar, nos hemos introducido a través del camino del bosque viejo, ¿de acuerdo? Viajamos a él, y al viajar podemos activar la respuesta. Después de que viajes a camino del bosque viejo, el jugador inicial puede elegir y preparar un personaje que controle. Y por tanto, preparamos a Verabor. ¿Por qué a Verabor? Porque queremos defendernos de la araña que nos va a atacar. Y por tanto, eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? En este caso, hecho la fase de misión, de viaje, hemos viajado al lugar y por tanto lo que hacemos en este caso es comienzo de la fase de encuentros. Que la fase de encuentros es la siguiente. Enfrentamiento opcional. Podemos enfrentarnos opcionalmente a algún enemigo que queramos. Es decir, para la fase de comprobación, es decir, podemos enfrentarnos a cualquier enemigo que haya aquí, nos lo podemos traer a un único enemigo y enfrentarnos a él. Y ahora veremos lo que significa. Pero en este caso da igual, porque si nos enfrentamos voluntariamente a esta araña, igualmente en la siguiente fase, que es la comprobación de enfrentamiento, se nos va a enfrentar porque el coste de esta araña es de 25, el coste de enfrentamiento, y la amenaza nuestra es superior. Por lo tanto, la araña nos detecta como nos detecta como un enemigo, y por tanto lo que hace es enfrentarse a nosotros. Cuando se enfrenta a nosotros, acaba la fase de encuentros y comienza, si le damos la vuelta, la fase de combate. La fase de combate, ¿de acuerdo? Se le adjudica sombras. ¿Qué es la carta de sombras? Son algo que esa araña tiene en la manga o escondido que nos puede fastidiar. Puede ser que sí y puede ser que no. Evidentemente, la araña, cuando se enfrenta por primera vez, tiene más un ataque y por tanto nos está atacando de 3, más un factor escondido de la propia carta. Decidimos defender con Verabor, ya que si no defendemos, todo el daño se va a ir a un héroe. ¿De acuerdo? Y en este caso, el ataque de 3, tenemos una defensa de 2, a eso es el valor de defensa, el escudo, ya nos implicaría recibir una herida por parte de Verabor. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es girar esta carta. Por suerte no tiene carta de sombra, la parte de sombra, la sombra se pone aquí abajo con una línea que lo separa. Luego, si vemos alguna carta como esta, ves esta línea con la calavera, indica que tiene una sombra, esta caso no. Por lo tanto, el ataque es 3 de ataque contra 2 de defensa, implica recibir un daño. Los héroes tienen 4 puntos de impacto, 2 de defensa y 4 de impacto. Por lo tanto, este daño reduce, si un héroe tiene 4 daños, muere y tiene que abandonar la partida con todo
lo que implica abandonarla, es decir, perdemos a un héroe, perdemos recursos, perdemos esa esfera. Si solo estamos con ese héroe de esfera, pues en este caso sería la única. Bueno, pues en este caso, una vez hecha la fase de combate, viene la fase de recuperación. ¿De acuerdo? Aquí una explicación de la fase de enemigos. Como veis, inicia el ataque enemigo, declaramos defensores, resolvemos determinar daño, ataque de jugadores. A veces podríamos atacar nosotros después del ataque de la araña, pero es que no tenemos ningún personaje que pueda atacar, ya que están todos agotados. Esto se asignó a la misión, nos dieron cartas y aparte al prepararse ha defendido, no puede atacar, por lo tanto no podemos atacar ni devolverle daño a esa araña. Viene la fase de recuperación, comienza la fase, preparamos cartas y aumentamos en 1 la amenaza. En este caso, preparamos las cartas y es en esta fase cuando sube la amenaza, es decir, nuestra amenaza va subiendo como un timer hacia arriba, por lo tanto, si tenemos 27, pasamos a tener 28 de amenaza. Y en este caso también voy a mirar la ronda 1, esto es para mirar las rondas, pasaríamos a la ronda 2. Y la ronda sería de esta manera. Primero viene la fase de recursos, ¿de acuerdo? Que es la fase primera, le daríamos la vuelta aquí y tendríamos la fase de recursos. Comienzo de la fase obtendríamos recursos, con lo cual tendríamos un recurso para Ewin, un recurso para Theodred y un recurso para nuestra amiga Verabor. Y robaríamos una carta, que en este caso es un explorador del río Nevado. Vale, es un aliado. En este caso, tenemos todas estas cartas en la mano, podríamos agotar a Verabor para poder obtener más cartas. Ahora mismo tenemos bastantes y tenemos que decidir cómo las jugamos, ¿de acuerdo? Según la recomendación, en este caso, de nuestro amigo Shastan, nos indica que este Senescal de Gondor, que es una carta que veréis y se habla siempre mucho de ella, se vincula a un héroe, el héroe vinculado gana el rasgo Gondor, y agota el Senescal de Gondor para añadir 2 recursos a la reserva de recursos del héroe vinculado. ¿De acuerdo? En este caso vamos a gastar esos 2 recursos. Para poder jugar una carta tenemos que pagar sus recursos, en este caso son 2 recursos que gastamos. Y como nos da la recomendación Shastan de vinculársela a nuestra amiga Ewin, lo vamos a hacer. Vamos a vincularla a Ewin, ¿de acuerdo? Y ahora mismo Ewin puede jugar esta carta, puede agotar el Senescal de Gondor para añadir 2 recursos a la reserva de recursos del héroe vinculado. Agotar sería girarla. Yo suelo poner a las cartas vinculadas esta para decir que la hemos utilizado y ahora automáticamente Ewin podría tener 4 recursos. Tenemos 4 recursos de Ewin, un recurso de Theodred y 2 recursos de Verabor. ¿De acuerdo? En este caso, ahora mismo podemos disponer de varias formas de jugar. Podríamos jugar un herrero de Erebor, podríamos jugar un explorador del río Nevado y podríamos jugar incluso a Gandalf. ¿De acuerdo? Gandalf es un aliado muy importante, pero en este caso quizá podemos esperar a utilizarlo. Podríamos utilizarlo para bajarnos la amenaza o en este caso es un aliado muy potente, es un aliado único, esto es una cosa importante. Igual que los héroes son únicos con este símbolo de aquí, ¿de acuerdo? No se puede tener más de 2 personajes únicos sobre la mesa. 2 personajes con el mismo nombre, únicos sobre la mesa, no pueden haber. Es una cosa muy importante a tener en cuenta. Esta sombra, evidentemente, se descarta. Vamos a colocar un descarte por aquí, arriba. Y ahora mismo solo tenemos en el área de amenaza esos 2 de amenaza del arroyo encantado. Mientras el arroyo encantado sea el lugar activo, el jugador no puede robar cartas. No nos gustaría tener que, en este caso, ir aquí a este arroyo encantado, porque no nos permitirá robar cartas. Ahora tenemos muchas. No nos permite robar cartas, con lo cual no podemos ni robar cartas al principio ni robar cartas con la habilidad de Verabor. Nos prohibiría robar totalmente cartas. Bueno, pues en esta ronda 2 tenemos que decidir qué vamos a hacer. Vamos a planear qué jugar con nuestras cartas. Si jugamos un Gandalf o jugamos a un aliado pequeño para defendernos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a pensarlo. Vale, pues en este caso cada uno jugará de una manera diferente. Yo lo voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a gastar un recurso de liderazgo para jugar este explorador del río Nevado, el cual, como podéis, es un aliado, lo pone aquí. Después de que el explorador del río Nevado entre en juego, elige un lugar y pone una ficha de progreso sobre ese lugar.
No vi una sombra ni una mancha, sino las figuras pequeñas de unos jinetes, muchos jinetes, y en las puntas de las lanzas el reflejo matinal, como el centelleo de unas estrellas diminutas que los ojos no alcanzaban a ver. Hemos pagado el coste, por lo tanto este aliado se pone en juego, estamos en la fase de planificación y por lo tanto podemos activar su respuesta de poner un progreso sobre un lugar. Vamos a elegir este arroyo encantado por si pudiéramos quitárnoslo de encima antes de viajar o ser más fácil de viajar a él. Y por otra parte he decidido jugar a Gandalf. Para jugar a Gandalf hay que pagar 5 de recursos, es un aliado muy potente, entonces lo que vamos a hacer en este caso es pagar los 5 recursos de manera siguiente. Voy a pagar 2 recursos de Verabor y 3 de Ewin. Y podemos elegir 3 opciones, es una respuesta. Al final de la ronda el Gandalf se va a ir, ¿de acuerdo? Y la respuesta es, después de que Gandalf entre en juego, elige uno de los siguientes efectos. Roba 3 cartas, inflige 4 puntos de daño a un enemigo o reduce en 5 la amenaza. Y voy a elegir reducir en 5 la amenaza. Quiero ir con una amenaza baja. Y por tanto, lo que vamos a hacer es coger nuestro ideal de amenaza y bajarlo de 28 a 23. Con lo cual, con esta amenaza más baja podemos ir más tranquilos a la misión. Entonces, bueno, para ir a la misión, evidentemente vamos a elegir a Ewin. ¿De acuerdo? Y podemos guardar un poquito para, como tenemos solo 2 de amenaza en el área de preparación, para prepararnos para intentar acabar con esta araña. Tenemos que defendernos de la araña, el ataque, y después tenemos que hacerle 5 puntos de ataque para poder acabar de esa araña. Con nuestra planificación sería acabarlo con Gandalf y con Theored. Vamos a intentar hacerlo así. Enviamos únicamente a Ewin con 4, ¿de acuerdo? Y sacamos, bueno, esto sería la fase de planificación, después sería la fase de misión, en la cual tenemos que decidir asignar personajes a la misión. Y voy a asignar únicamente a Ewin, con 4 de voluntad, contra 2 de amenaza que supone el arroyo encantado. Sacamos una carta del mazo de encuentros y nos dice... impulsado por la sombra, dice, al ser velada cada enemigo y cada lugar que se encuentre en la preparación recibe +1 de amenaza hasta el final de la fase. Si no hay cartas de la preparación, impulsado por la sombra, gana oleada. En este caso, como hay un lugar, esta carta nos indica que va a conseguir +1. Es decir, este lugar, el arroyo encantado sería de 3, como nosotros estamos yendo con 4, conseguiríamos superar la misión por un punto. ¿De acuerdo? ¿Esto qué implica? Cuando sumamos una misión por un punto, el progreso iría a la misión, pero en este caso, si estamos en un lugar, primero tenemos que explorar el lugar activo para poder poner progreso en la misión. Con lo cual podríamos un punto de progreso sobre el camino del bosque viejo. Es poco, pero creo que nos vamos a conformar. Podríamos activar la habilidad, la acción de Ewin, ya que, si os fijáis, en la fase de misión, después de la fase de preparación, ya entra la acción. Y podríamos hacer la acción de Ewin, que descarta una carta de la mano para darle a Ewin +1 de voluntad hasta el final de la fase. Cada jugador puede activar este efecto una vez por ronda. Podemos descartar una de nuestras cartas, ¿de acuerdo?, para poder jugar a Ewin. Eso podríamos hacerlo. Podríamos descartar, por ejemplo, esta carta, y en este caso la podríamos jugar para aumentar nuestra voluntad en 1 y poner 2 progresos. Pero en este caso me voy a conformar con un único progreso, ¿de acuerdo?, que colocamos sobre su lugar. Cuando ese lugar tenga 3 puntos de progreso, lo habremos explorado y podremos viajar a otro lugar o poner progreso directamente en esa fase de misión, para que veáis un poquito cómo va el juego. Lo buena noticia es que no nos ha aparecido ningún enemigo y hemos podido poner su progreso y nos podemos enfrentar a esta araña. Después de la fase de preparación de la misión viene la fase de viaje, pero como no podemos viajar a ningún lugar porque ya nos encontramos en el camino del bosque viejo, por lo tanto no lo podemos hacer. Nos tenemos que enfrentar a la araña en la fase de enfrentamientos, pero no hay ningún enemigo con que enfrentarse opcionalmente. Por lo tanto, en la fase de combate nos tenemos que seguir enfrentando a esta araña que nos ha encontrado y está trabada en combate con nosotros. Para ello se le da una carta de sombra y decidimos parar la araña con el explorador del río Nevado, el cual se sacrifica por la causa. Es un ataque de 2, ya en sí el explorador del río Nevado va a morir, porque 2 de ataque menos 1 de defensa ya muere. A ver qué nos sale.
No tiene efecto de sombra, nos sale una puerta del bosque, por lo tanto el explorador del río Nevadón muere y se convierte en nuestro primer carta en el descarte. Las voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Y en este caso ahora sí hay una fase de ataque de los jugadores. Los jugadores pueden contraatacar y lo hacemos con Gandalf, que ataca de 4, más Theodred, que ataca de 2, son 6, y por tanto 6 menos 1 son 5, acabamos con la araña. La araña queda eliminada y por tanto se va al descarte. Hemos acabado con nuestro primer enemigo. Una vez hecha la fase de combate, ¿de acuerdo? Viene la fase de preparación. ¿Vale? La fase de preparación es, comienza la fase, pero en este caso lo que voy a hacer, y en una de las ventanas de acción de ese combate que podemos hacerlo, cuando estamos decidiendo un ataque, podemos hacer acciones. Voy a hacer la acción de Verabor, que me permite en la fase de combate robar 2 cartas. Y lo voy a hacer para robar 2 cartas. Una que es Glewine y otra que es otro Glewine. Nos salen 2 Glewines juntos. Y ahora la fase de preparación, preparamos todas nuestras cartas agotadas, también las vinculadas, que le quito este marcador, y subimos en 1 la amenaza. Pasamos de 23 a 24. Y al final de la ronda es cuando Gandalf, subimos a la ronda número 3, cuando Gandalf abandona el juego, se va al descarte, porque aquí al final de la ronda nos dice claramente que Gandalf se descarta del juego. Por lo tanto, es nuestra segunda carta descartada. ¿De acuerdo? Igualmente también descartamos esta carta de sombra que había salido y va al descarte. Vale, pues nos encontramos con esta situación e iniciamos la ronda número 3. La ronda 3 empieza con un recurso para cada uno de nuestros héroes. ¿De acuerdo? Y robamos una carta, que nos aparece una trampa del bosque. Otra carta de saber. ¿De acuerdo? Evidentemente hemos utilizado este coraje inesperado, este Senescal para tener 2 recursos más para Ewin, pero nos estamos encontrando la situación de que en este caso no estamos teniendo cartas de espíritu. Entonces, en este caso no está siendo fácil llevarlo a cabo. Entonces, aquí en este momento nos encontramos en una situación que no podemos jugar ninguna carta. Por lo tanto, tenemos que ir a misión. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a hacerlo como hemos hecho antes. Vamos a enviar a Ewin y vamos a enviar a Theodred. Theodred nos permite obtener un recurso que asignamos al propio Theodred. Y dejamos a Verabor para intentar defender si nos surge un ataque. Vale, en este caso hemos hecho la fase de purificación, que ha sido no sacar nada, porque no tenemos nada en la mano que podamos sacar. Y en este caso vamos a misión con solo Ewin. Y nos aparece un paso del nigromante, el cual nos pone 3 de amenaza. Tiene 3 de amenaza, ¿de acuerdo? Y si queremos viajar a él, el jugador inicial debe descartar 2 cartas de su mano al azar para viajar aquí. Nos estamos encontrando muchos lugares peligrosos. Perderíamos por 1 la amenaza, nos subiríamos en 1, perderíamos por 1, estamos yendo con 4 de voluntad, no, 5 de voluntad, perdonad. Contra 5 nos quedamos igual, por lo tanto lo aceptamos. En una ventana, lo que voy a hacer, al ver que no hay enemigos en la costa, voy a hacer la acción de Verabor para poder robar 2 cartas. Y tenemos un Genamar y tenemos otro Senescal de Gondor, con lo cual tenemos un montón de cartas. Pero nos salen las cartas que queremos tener, eso sí que es verdad. Por lo tanto, al no haber fase de enfrentamiento y fase de combate, llegamos a la fase de preparación, en la cual preparamos a nuestros personajes. Bueno, podríamos haber descartado una carta para poner un progreso aquí, que parece interesante. Eso sí que lo podríamos haber hecho. Como no lo he hecho, no lo voy a realizar, pero sería interesante poder hacerlo. Preparamos las cartas, subimos en la amenaza y como veis vamos a la ronda número 4, que empieza con la fase de preparación, de robar recursos, la fase de recursos, en la cual robamos un recurso para cada uno de nuestros héroes. ¿De acuerdo? Vamos a ver si los conseguimos. 3 de aquí, otro más aquí. Voy a cambiar este por 3 y ponemos 1 aquí y quitamos estos 2. Y a partir de aquí podemos jugar. Robamos una carta y nos sale, elige una carta de aliado y prepárala. Podemos preparar a un aliado.
Bueno, ahora llega el momento en que podemos jugar más cartas. Podríamos jugar este guardia de la ciudadela. Podríamos jugar a Genamar también o al herrero. Bueno, en este caso, Genamar es una carta interesante. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a gastar un recurso en la fase de planificación para poner a Genamar en juego, con un recurso de Verabor, ¿de acuerdo? Y vamos a gastar 2 recursos de liderazgo para jugar este guardia de la ciudadela. Es otro aliado que tenemos en la mesa. Gastamos de los 3 2, con lo cual nos quedamos con 1. Seguimos teniendo un recurso en Verabor, otro recurso y un montón de recursos, porque ahora mismo vamos a gastar el Senescal para poder coger 2, quitamos 1 y ponemos 3. Ahora tenemos ya 7 recursos de espíritu. Bueno, en este caso, aquí lo que hacemos, tenemos muchos lugares aquí, tendríamos que enviar más voluntad a la misión. Como tenemos 2 aliados que pueden parar los ataques, vamos a enviar a Ewin con 4, vamos a enviar a Cacedore con 1 y vamos a enviar a Verabor. Vamos a enviar 4, 5, 6 y 7 contra 5. 7 contra 5. En la fase de misión enviamos a estos 3 personajes, héroes, mejor dicho, y sacamos una carta de mazo de encuentros. Aparece una carta que se llama Atrapada en la telaraña. Es una traición. Al ser revelada, al jugador con nivel de amenaza más alto vincula esta carta a uno de sus héroes. La carta se considera una carta vinculada de estado con el siguiente texto. El héroe vinculado no se prepara durante la fase de recuperación, a menos que pague 2 recursos de la reserva de ese héroe. En este caso, la podríamos coger y colocársela a Ewin. Ahora mismo tenemos la posibilidad de ir pagando. Y la otra opción que tenemos sería jugar nuestra prueba de voluntad y cancelarla. Voy a no cancelarla y se la voy a poner a Ewin, porque ahora mismo prefiero guardar esa prueba de voluntad por si sale algo peor. Entonces lo que hacemos en este caso es asignar esta vinculada, que la pregunta más habitual es si es una vinculada que nosotros controlamos, y no es así. No la podemos descartar como vinculada, es una vinculada que controla Sauron, para fastidiarnos. Y en este caso acaba la fase de misión. Estamos yendo con 4, 5, 6 y 7. Como tenemos 5, podemos poner 2 progresos. 2 progresos que, si os fijáis, son justo lo que necesitamos para explorar este camino del bosque viejo y quedarse explorado. Quitamos esto y hubiéramos puesto 3 y exploraríamos el camino del bosque viejo. Lo que nos permite la fase de viaje poder viajar a un lugar. Y vamos a decidir viajar al arroyo encantado. Eso nos va a fastidiar en el sentido de que no vamos a poder robar cartas, ¿de acuerdo? Y por tanto, pero nos lo queremos quitar de encima. Nos quedamos aquí, viajamos aquí, como no hay combate, lo que vamos a hacer en una ventana de acción es agotar a Genamar. ¿Y para qué? Pues Genamar tiene una habilidad muy interesante, que es agota a Genamar, canto fluvial, para mirar la carta superior del mazo de encuentros. Por tanto, en una de estas ventanas de acción de la fase de combate, de la fase de enfrentamiento, porque fases de enfrentamiento hay, y de combate, podríamos tener una ventana de acción para agotar a Genamar y poder mirar esa carta. Esto se implica y nos indica que va a aparecer un enemigo que nos va a poner 2 de amenaza. Esto significa que podemos mirar la miramos. Esta carta está en inglés porque me faltaba justo una carta. Tenía muchas mezcladas y esta está en inglés. Bueno, en este caso sabemos que nos va a aparecer en la siguiente fase, la siguiente un enemigo que nos mete 2 de amenaza, que nos va a atacar y tenemos que defenderlo. Es un ataque de 2 y el primer jugador escoge un personaje asignado a la misión y le hace 2 de daño. Entonces tenemos que asignarle 2 de daño a un personaje. Bueno, esto es cuando está revelado una cosa que nos va a fastidiar. Y ese enemigo tenemos que pararlo y eliminarlo. Nos tenemos que acordar, lo podemos poner así porque realmente lo podríamos hacer una foto, podríamos guardarlo y así lo tendríamos. Vale, en este caso sabemos lo que nos va a venir en la siguiente fase. Hecha la fase de combate, es la fase de preparación, y en este caso nos preparamos a todos los personajes, quitamos la carta, y en este caso para prepararnos tenemos que pagar 2 recursos. Vamos a pagarlos. Pagamos 2 recursos y preparamos a Ewin. Con el héroe vinculado no se prepara durante la fase de recuperación a menos que pagues 2 recursos. Los hemos pagado y lo podemos preparar, si no, no podríamos. Subimos en 1 la amenaza, lo cual pasamos a tener 26 puntos de
26 de amenaza y pasamos a la quinta ronda. Con la fase de recursos, pues robamos un recurso para cada uno de nuestros héroes y no podemos robar cartas. ¿Por qué? Diréis, porque estamos en el Arroyo Encantado. Esto es un juego que tiene muchos puntos y en este caso tenemos que acordarnos de que no podemos robar cartas. Ni la carta, la fase de planificación de recursos, ni cartas con Verabor. Por lo tanto, tenemos que jugar lo que tengamos. Agotamos el Senescal para recuperar 2 recursos que hemos gastado anteriormente en poder preparar a nuestro personaje. Vale, en este caso sabemos que nos va a venir un enemigo, tenemos que prepararnos, podemos utilizar un guardia para defenderlo o podemos utilizar un guardia, ¿de acuerdo?, para que sufra esos 2 puntos de daño. Sabemos que vamos a tener 2 de amenaza más 3, 5 y por tanto necesitamos un punto. Por lo tanto podríamos incluso enviar solo a Ewin a la misión y descartar una carta. Podríamos hacer eso o podríamos en este caso hacer otra cosa, pero yo creo que lo más interesante sería eso. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a, en este caso, acordaros que va a tener que sufrir 2 daños el personaje. Por lo tanto, vamos a enviar a Ewin. Bueno, antes de todo vamos a jugar. Vamos a jugar cartas. Vamos a jugar por una parte con 2 recursos al herrero de Erebor, porque tenemos que parar el ataque de ese enemigo. Nos cuesta 2 recursos de Verabor. Y en este caso, el herrero tiene una respuesta que nos permite, cuando juegas al herrero de Erebor, devuelve la carta vinculada de la playa de descartes de cualquier jugador a su mano. Aquí no tenemos cartas vinculadas en el descarte, por lo tanto no la podemos recuperar. Por desgracia es así. ¿Y podríamos jugar algo más? Pues en este caso no podemos jugar nada más porque este aliado de liderazgo aparece 3 y no tenemos nada de espíritu, por desgracia. Vamos a enviar a Ewin, como os he dicho, y vamos a enviar a el guardia de la ciudadela para que se coma esos 2 puntos de daño. Evidentemente, en la fase de misión revelamos la carta de los orcos. También podríamos cancelar este efecto de estar revelada con la prueba de voluntad, pero no lo voy a hacer. Nos aparece 5 de amenaza, ¿de acuerdo? Estos 5 de amenaza son, al ser revelada tenemos que hacer 2 puntos de daño, por lo tanto el guardia de la ciudadela cae y muere, ¿de acuerdo? Con esos 5 podemos descartar una carta, que lo vamos a hacer. Voy a descartar esta carta que pone elige un jugador y roba 3 cartas, la vamos a descartar, ¿de acuerdo? Para tener más 1 de voluntad y no perder. Tenemos que haber enviado a alguien más realmente, si soy sincero, para poder quitarnos de encima ese lugar. Pero hemos cometido un error y esto es lo que suele pasar en este juego, que tienes que calcular bien cómo lo haces. Yo me he dado 5, pero también aquí hay 5, por lo tanto no hemos superado la misión y esa carta que nos permite robar nos está fastidiando de qué manera. Bueno, en este caso, al no haberlo hecho, no lo voy a rectificar. En la fase de viaje no podemos viajar porque está ocupado el slot de viaje que dijéramos y estos orcos se van a enfrentar. Le damos una carta de sombra y los vamos a defender con el herrero que lo habíamos traído para esto. El herrero nos da, en este caso, una defensa de 1 contra un ataque de 2. No tiene efecto de sombra, por lo tanto el ataque de 2 le hace un punto de daño al herrero, pero no muere. Y ahora tenemos que hacer 3 puntos de daño. Como no podemos robar cartas, voy a atacar con Verabor y voy a atacar con Theodre para hacer un ataque de 4 que nos permite acabar con estos orcos de Dol Guldur. ¿Vale? Y en esa fase podemos agotar a Genamar para ver lo que nos viene. Nos vienen otros enemigos, los trasgos, la patrulla de Claro del Este, que tiene 5 y atacan de 3. Bueno, sabemos que nos viene un enemigo que nos da mucha amenaza. Bueno, al final de la ronda tenemos que, evidentemente, preparar todos nuestros personajes, pagar 2 recursos para que Ewin se prepare. Preparamos el Senescal, preparamos nuestros personajes agotados, subimos en 1 la amenaza hasta 27, ya estamos recuperando el nivel de amenaza inicial. Y empezamos la sexta ronda, en la cual robaremos recursos, pero no cartas. Cogeremos recursos, pero no cartas. Cogemos un recurso, otro recurso y otro recurso.
en la fase de planificación, que poco a poco nos estamos quedando sin cartas, vamos a jugar esta carta que se llama el arquero de plata, con los 3 recursos que tenemos del señor Theodore. Fijaros lo importante que es y lo fastidiosa que es aquella carta del arroyo encantado. Bueno, ahora sabemos que tenemos 3 y 3, 6. Y tenemos que enfrentarnos a esos de ahí. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que vamos a hacer, hay que calcular bien. Voy a calcularlo y lo miramos. Vale, pues vamos a enviar a Ewin 4 y a Vedabor, que nos dan 6. ¿De acuerdo? Y en este caso son los 6 que voy a enviar. 6 contra los 6 que tenemos, nos quedamos igual. Pero aquí es cuando voy a aplicar la acción de Ewin, que nos permite descartar una carta. Y voy a descartar este Glewin, que tenemos 2 y es un personaje único. Voy a descartar a Glewin para sumar 1. Por tanto, Ewin va a dar 5, 6, 7 contra 6. Nos permite explorar el arroyo encantado. Por lo tanto, podemos viajar aquí. Esto nos permite, en este caso, viajar al paso de nigromante, pero que el jugador inicial debe descartar 2 cartas de su mano al azar para poder viajar. Y lo tenemos que hacer. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a coger las cartas y barajarlas. En este caso hemos barajado todas las cartas y nos tenemos que descartar de el instinto de supervivencia, que no quería, pero ha pasado, y de un senescal. Hemos perdido justo 2 cartas potentes. Vamos a, en este caso, levantar las cartas. Nos quedamos con la trampa del bosque, siempre vigilante, la prueba de voluntad, el Glewin y el herrero. Bueno, en este caso hemos podido viajar al paso al paso del nigromante, ¿de acuerdo? Que es esta carta que coincide con la foto de ahí, fijaros, de la caja básica. Y nos enfrentamos, evidentemente, opcionalmente o por coste de enfrentamiento, porque tiene 5, al patrulla de Claro del Este, al cual le damos una carta de sombra. Y en este caso vamos a defender con el herrero. El herrero. Defendemos el herrero. Tiene una defensa de 1, el ataque de 3. No tiene efecto de sombra. 3 menos 1 son 2. Elimina al herrero. Nuestro herrero muere defendiendo ese ataque. Y en el contraataque con Theodred y el arquero conseguimos un ataque combinado de 2 más 2, 4. Y le hacemos exactamente 4 menos 1, 3 de daño y matamos a esta patrulla de Claro del Este. Y en una de las ventanas vamos a agotar a Genamar para poder ver lo que nos viene. Y nos viene el alcance del nigromante, que a esa revelada inflige un punto de daño a cada personaje agotado. Son unas cartas que hacen más daño de este juego. Bueno, es una Estero, podemos cancelarla con nuestra amiga, con nuestra prueba de voluntad. Sabemos que nos viene una traición que no aporta amenaza y tenemos que poner 2 puntos de progreso. Por lo tanto, vamos a acabar la fase de combate y llegar a la fase de preparación, que nos preparamos gastando recursos de Ewin. Creo que no he gastado el de esto, por lo tanto voy a mantenerlos con el agotamiento del senescal, si me lo permitís, del senescal, senescal de Gondor. Preparamos a todos los personajes y en este caso subimos en una amenaza. Ya estamos en 28, uno más de nuestro inicio, y pasamos a la ronda número 7. En este caso, ahora mismo ya podemos robar carta. Nos hemos atravesado ese arroyo encantado. Robamos un recurso para cada uno de nuestros héroes. Y en este caso agotamos el senescal, que lo tenemos que haber preparado. Bueno, sí, para robar 2 recursos más. Y nos ponemos y vamos sumando poco a poco un recurso, porque los dos los gastamos con la telaraña. En este caso sí podemos robar una carta y nos aparece el protector de Lorien. Esta es una carta que permite descartar cartas para tener mayor voluntad o mayor defensa. Es muy interesante. Vamos a ver qué podemos hacer. En este caso, lo que vamos a hacer en este caso, y sabiendo que nos viene una traición que podemos anular, vamos a agotar a Vedabor para robar 2 cartas. Y nos sale un explorador del río Nevado y nos sale una tumba enana que devuelve una carta de evento a tu pila de escoltas a tu mano. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer, podríamos jugar este
este explorador del río Nevado y nos permite poner una ficha de un punto de progreso sobre el lugar actual. Lo vamos a jugar por un recurso de Theodred y ponemos un progreso sobre el paso del Nigromante, lo cual nos va a permitir poner más sobre la misión actual. Entonces, si queremos ir con todo lo que podamos, podemos enviar 4, 5, 6 y 6 a la misión. Podemos enviar incluso 6 a la misión. Enviamos 6 a la misión, sacamos la carta del mazo de encuentros y en este caso utilizamos un recurso de Ewin para utilizar nuestra prueba de voluntad que nos permite cancelar los efectos de la ser revelada de una carta que acaba de ser revelada del mazo de encuentros. Esto cancela la carta, ¿de acuerdo? La cancela, la vamos a enviar al descarte y vamos a ir con 4, 5, este nos da un recurso que se lo vamos a poner en este caso a Verabor, que ha ido a misión, ¿de acuerdo? Y en este caso vamos a ir con 4, 5, 6, 7 y una 8. Ah, no. Verabor no puede porque es el que hemos gastado. Estos son detalles muy importantes y son importantes tokens. Se lo vas a poner a Theodred porque Verabor le hemos gastado para robar cartas. Son 4, 5 y 6. 6 contra 1 aquí y 5 aquí. Por lo tanto, ponemos 5 de progreso aquí y exploramos la paso del Nigromante. Y antes de que se acabe en una ventana de acción, gastamos a Genamar para poder ver qué nos viene. Nos viene pues el vástago de Ungoliant, que es un enemigo muy potente. Cada personaje asignado actualmente a la misión recibe -1 y este enemigo nos va a fastidiar. Sabemos que nos viene exactamente con 3 de amenaza y no tenemos opción más que tenemos este de aquí, que es la trampa del bosque, que nos permitiría poder atraparlo, ¿de acuerdo? Al final de la fase de operación gastamos 2 recursos de Ewin para poderla preparar, desvinculamos el Genescal, preparamos todos los demás personajes y en este caso pasamos a la ronda 8. Fijaros que estamos llevando ya 8 rondas de juego. Subimos la amenaza a 29, que nos deja un poquito lejos de ese vástago, y pasamos a la ronda 8. En este caso empieza la fase de recursos, robamos un recurso para cada uno de nuestros héroes y robamos una carta, que es otro explorador del río Nevado. Podemos agotar el Senescal para robar 2 recursos más para Ewin. Y aquí podemos jugar alguna carta. Podríamos jugar, por ejemplo, guardar los recursos para jugar esta trampa del bosque. Podríamos preparar un aliado para que esté siempre alerta. Podríamos, la tumba nada más nos permite recuperar una carta de evento. Podemos jugar esta carta de evento para poder descartar una carta... acción descarta. Una carta de espíritu... No. Devuelve una carta de espíritu de tu pila de descartas a tu mano. Podemos recuperar esa prueba de voluntad. También podría ser una opción para cancelar este efecto de tener -1. Necesitamos enfrentarnos a este vástago y poder atraparlo. Podemos atraparlo porque esta trampa del bosque nos permite, en este caso, vincula esta carta a un enemigo enfrentado con un jugador. El enemigo vinculado no puede atacar. Tenemos que sufrir el ataque del vástago, pero luego lo podemos cancelar. Si quitamos 1 de voluntad a cada uno de nuestros héroes, necesitamos 3 más 3, 6. Y es complicado tenerlos, la verdad. Voy a enviar a Ewin a la misión, ¿de acuerdo? Y luego vamos a intentar pegarle a ese vástago todo lo que podamos. Vale, en este caso vamos a enviar a Ewin, el cual va a ir con 3, con lo cual nos vamos a quedar igual. Y por tanto vamos a enviar, revelar esta carta. Cada personaje asignado a la actual misión recibe -1, por lo tanto es 3 contra 3, no progresamos en la misión y por tanto en la fase de misión no hay progreso. Nos enfrentamos al vástago, le damos una carta de sombra y lo vamos a defender con el explorador del río Nevado. Hay un riesgo, pero lo vamos a asumir. Es un ataque de 5
No tiene efecto de sombra, estamos teniendo suerte con las sombras. El explorador reanimado se sacrifica con el vástago. Y en este caso, evidentemente, si os fijáis, en la fase de combate adjudicamos sombras, hay una ventana de acción. Vincula esta carta. Esto es una vinculada. Es una vinculada, con lo cual no la podemos jugar ahora. Tener en cuenta que esto no es una respuesta, es una fase de acciones y esto es una vinculada. No hay ninguna acción. Nosotros no la sabemos vincular ya, se podemos vincular en la fase de planificación, pero no en la fase de acciones, porque no es ninguna acción, es una carta que tenemos que jugar. ¿De acuerdo? Bueno, habiendo recibido el ataque, podemos contraatacar. Podemos atacar de 2 y 2, 4. Por lo tanto, serían 4 contra 2 de defensa. Haríamos 2 puntos de impacto. 2 puntos de impacto a ese vástago. Me guardo a Verabor para robar 2 cartas, que las vamos a robar, que son una determinación sombría, prepara a todos los personajes en juego, y por otra parte robamos otro guardia de la ciudadela. Vale, pues esas serían las cartas que robamos con Verabor, y con Genamar vamos a ver la carta que nos viene, y nos viene otro atrapado con la telaraña, con lo cual nos tenemos que preparar contra ese preparado contra la telaraña. No podemos poner otro atrapado a Ewin y tenemos que intentar eliminarla. Vale, pues esta sería al final de la fase. Recuperamos a todos los personajes, gastamos 2 recursos para que no se quede agotada, quitamos el mayor de Senescal y preparamos a todos nuestros personajes. Subimos en 1 la amenaza, estamos ya en 30 y pasamos a la ronda número 9. Bueno, pues en este caso ya tenemos, como veis, 30 de amenaza, ronda número 9. Lo que vamos a hacer en este caso es ganar un recurso para cada uno de nuestros héroes. Perdonad, que he tocado algo quizá. Y uno más para Verabor. En este caso, lo que vamos a hacer... No sé qué he tocado, que se deslumbra o algo. Vaya. Pues me va a fastidiar, no sé qué he tocado que está fastidiando la grabación. Bueno, en este caso es 1. Bueno, en este caso lo que hacemos es robar una carta. Nos aparece un ataque furtivo, que es una de las cartas que se utilizan mucho, son famosas para tuirarse con Gandalf, por una carta de aliado en juego desde tu mano, al final de la fase, si ese aliado es en juego, devuelve a tu mano. Y nos vamos a preparar. Primero utilizamos la trampa del bosque. Gastamos 3 recursos de Verabor para poder utilizar la trampa del bosque. Rescatamos esta carta de sombra de antes y atrapamos, vinculamos esta carta a un enemigo. El enemigo vinculado no puede atacar. Tenemos esta araña atrapada y no nos puede atacar. Eso es importante. Es una carta muy interesante para poder actuar. Por otra parte, lo que hacemos es prepararnos también para esa telaraña. Vamos a jugar esta tumba enana con un recurso de Ewin, ¿de acuerdo? Para recuperar nuestra prueba de voluntad y tener la posibilidad de eliminarla. Bueno, pues nuestra prueba de voluntad vuelve a la mano. La recuperamos, hemos gastado un recurso, agotamos el Senescal para poder tener 2 recursos más que ponemos en la mano en la Ewin, y ahora teníamos que prepararnos también para más cosas. Podemos gastar 2 recursos de Theodred para tener este guardia. Vamos a gastarlos para poder tener este guardia. Vale, pues tenemos otro aliado más. Nos queda un recurso en Theodred, un recurso en Verabor. Podemos ir guardando recursos, tener en cuenta que sabemos lo que nos va a venir gracias a Genamar. Pues fijaros que tenemos bastante controlado el tema. No tenemos amenaza, por lo tanto, si enviamos a lo que es a Ewin únicamente, ya nos sobra, porque aquí, por una parte, nos sale esta carta, que vamos a cancelar aplicando nuestra prueba de voluntad. Gastamos un recurso, evidentemente, de Ewin.
para utilizar la prueba de voluntad que va otra vez al descarte y esta carta no se aplica. Lo cual nos permite, con esos 4 progresos, ponerlo suficientemente 8 para poder pasar de misión. Por tanto, pasamos de misión, ¿de acuerdo? Y nos vamos a la dosas. El camino se bifurca. Seguís atravesando el bosque, acechados por arañas y senderos del bosque. El sendero del bosque se bifurcan de vosotros. ¿Vale? Y seguros de lo que os aguarda más adelante, pero explorados por la impurgencia de vuestro mensaje, escogéis un sendero y avanzáis. Tras superar esta etapa, elige al azar una de las 2 etapas, el camino escogido y continúa por ella. Solo tiene 2 de progreso. Una vez superada la fase de misión, nos vemos fase de viaje, viene la fase de enfrentamiento opcional, ya tenemos no hay ningún enemigo, pero tenemos a este vástago de un Goliat enfrentado a nosotros. ¿Qué pasa? Que tiene una trampa. Esta trampa no le permite atacar, por lo tanto no puede atacar. ¿De acuerdo? En este caso la única duda que me corrige en la fase de combate, ¿de acuerdo? Comienza la fase de combate, adjudicamos carta de sombra, entiendo que se adjudica carta de sombra, ¿de acuerdo? Y en este caso tenemos que elegir defensor, pero es que este enemigo no puede atacar. No dice que no se le asigne una carta de sombra, sino que no puede atacar. Por lo tanto, creo que se le asigna la carta de sombra, pero no ataca. En este caso, al no atacar, no tenemos por qué defendernos y podemos atacar con todo lo que tengamos. Podemos atacar con los 2 de Theodred, sumado a los 2 y 1, 5, son 5 contra 2, se pondríamos 3 más, 3 de daño. 5 menos 2 son 3, pondríamos 3 y por tanto ya estaría en 5 de daño sobre los 9 que necesita. Al final será la fase de combate, va a ir a la fase de preparación, gastamos 2 recursos para poder preparar a Ewin, preparemos a Ewin, preparamos el mayordomo, Senescal, perdón, y preparamos todos nuestros personajes. Antes de que se preparen, vamos a utilizar nuestras 2 habilidades, que son, por una parte, ver la carta que nos viene, que es un jefe UTAC, el cual el jefe UTAC recibe más 2 por cada ficha de recursos que haya sobre él y obligado, después de que el jefe UTAC ataque, por una ficha de recursos sobre él. Esto es lo que nos viene en el siguiente turno. Y por otra parte podemos robar 2 cartas gracias a Veramor, que son un protector de Lorien, que ya tenemos 2, y un Gandalf, que nos viene bien. ¿De acuerdo? En este caso es lo que vamos a hacer. Al final de la ronda vamos a prepararlo todo, perdonad, lo preparamos todo, subimos en 1 la amenaza, estamos en 31, pasamos a la ronda número 10 y iniciamos la fase de recursos. En la fase de recursos, como ya sabéis, robamos un recurso para Ewin, un recurso para Theodred y un recurso para Veramor. Y robamos una carta, que es un minero de las colinas de hierro. El cual, si veis, tiene una habilidad que es, después de que el minero de las colinas de hierro entre en juego y elige una carta, y elige y descarta en juego una carta vinculada de estado. Aquí es cuando podemos descartar esta telaraña. Entonces vamos a jugar, por una parte, este minero de las colinas de hierro, por 2 recursos de Veramor, para descartarnos de esta telaraña, atrapado la telaraña. Vamos a agotar el Senescal para coger 2 recursos más. ¿De acuerdo? Vamos a agotar a Veramor para robar 2 cartas. Nos aparece un rastreador norteño y un hijo de Arnor. Después de que entra en juego, elige una carta de enemigo de la preparación o que esté enfrentada actualmente con otro jugador, enfréntate a ese enemigo. Vale, vamos a jugar este rastreador. ¿De acuerdo? Que nos cuesta 4 recursos, con lo cual descartamos los 4 recursos, ahora que ya no tenemos que pagar. Y tenemos este rastreador que es muy interesante porque después de que el rastreador norteño se ha asignado una misión, pone una ficha de progreso sobre cada lugar del área de preparación. Vale, en este caso nos vamos a tener que enfrentar contra 2, por lo tanto, si enviamos a Ewin, es suficiente para avanzar. Revelamos, vamos a la misión, nos aparece un jefe UTAC, el cual nos pone 2 de amenaza, ¿de acuerdo? Y por tanto, 2 menos 4 son 2, podemos avanzar. Y cuando avanzamos nos dice que elijamos una de las 2 al azar. Vamos a hacerlo al azar. Vamos a ver cuando nos aparece. Escogemos debajo de la mesa una carta de las 2 y nos aparece esta carta de aquí,
la otra se va al descarte y vamos a revelar lo que nos dice. Nos dice que intentéis seguir una senda oculta y secreta para evitar enemigos. Los jugadores no pueden superar esta etapa mientras esté en juego el vástago de Ungoliant. Si los jugadores superan esta etapa, ganan la partida. Vale, pues ya tenemos la misión, hay que poner 10 de progreso sobre esa misión y tenemos que acabar con este vástago de Ungoliant. Bueno, en este caso tenemos a otro enemigo aquí que tiene coste de enfrentamiento 35. Lo podríamos obviar, ¿de acuerdo? E intentar pasar la misión poniendo 10 de progreso. No sé qué sería, aquí tenemos que decidir. Si, bueno, esta carta de sombra se va. Y por tanto podríamos obviarlo, pero claro, nos mete 2 de amenaza. Pero para acabar con él necesitamos tener exactamente 9 de ataque. Pero nos hace que tengamos que poner exactamente 12 como mínimo de progreso. Decidimos en este caso enfrentarnos o no. Vamos a decidir que no. Le asignamos una carta de sombra al vástago de Ungoliant. Como no ataca, no tenemos que hacer nada más que contraatacar. Atacamos con 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con 8 menos 2 son 6, acabamos con él. Por lo tanto, quitamos la sombra, quitamos la trampa, que va al descarte, y quitamos al vástago. Hemos acabado con el vástago, que va al descarte. Y antes de acabar la ronda, podemos agotar en una ventana a Genamar para ver lo que nos viene. Nos viene un lugar. Nos viene los montes del Bosque Negro, que nos meten otros 2. Para viajar, revela la carta superior del mazo de encuentros y añadir la preparación. Bueno, es un lugar, ¿de acuerdo? Sabemos que nos viene este lugar, por lo tanto, en la fase de preparación preparamos a nuestros personajes. ¿De acuerdo? Y preparamos las cartas vinculadas. Subimos en 1 la amenaza, estamos en 32. Y en la ronda número 11. Con este caso, iniciamos la nueva ronda. Vamos a robar un recurso para cada uno de los héroes. Vamos a agotar ese Senescal, evidentemente. Bueno, vamos a robar una carta primero, que es como funciona. Y nos aparece un saludo de los grados. Es una carta que nos permite reducir la amenaza en 6 la amenaza de un jugador o reducir en 2 la amenaza de cada jugador. Esto en solitario nos reduce 6 y nos viene muy bien para que la amenaza no fluctúe. Aquí lo que necesitamos es voluntad, por lo tanto podemos hacer lo siguiente. Podemos jugar esta carta que nos da no sé si he puesto un recurso, bueno, sí, creo que los he gastado todos. Un recurso de Verabor, se lo podemos poner, por ejemplo, a Verabor, ¿de acuerdo? Para que podemos descartar una carta de tu mano para tener más voluntad. Y máximo una vez, hasta máximo de 3. Esto nos va a permitir avanzar. Por otra parte, podríamos, en este caso, jugar algún aliado más. No veo que vayamos a... podemos jugar Hijo de Arnor, podemos jugar alguna carta, pero lo que voy a hacer en este caso es utilizar un ataque furtivo, ¿de acuerdo? Para poder, en este caso, ir a misión. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues primero, la fase de preparación, ya hemos hecho la fase de preparación y planificación. En la fase de misión, comienzo la fase de misión, ¿de acuerdo? Y hay una ventana de acción. En esta ventana de acción vamos a jugar este ataque furtivo, que nos cuesta un recurso de Theodred para poner en juego un aliado. Desde tu mano, y al final de la fase lo reprobemos. En la fase de misión lo ponemos a Gandalf y nos permite, podemos elegir los 3 efectos. En este caso podemos elegir poner podemos hacerle 4 puntos de daño al enemigo. Podríamos empezar a hacerle daño a ese enemigo, 4 puntos de daño al jefe Utak. Y en este caso sabemos que tenemos que asignar 10, 2 y 14. 14 tenemos 4 aquí, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y tenemos 15. Revelamos la carta del mazo de encuentro, son 2, son justamente 4, menos 15 son 11. Exploramos este lugar.
hemos eliminado antes al vástago de Ungoliant y por tanto atravesamos esa senda secreta y seguimos adelante con nuestro mensaje hacia Galadriel para informarles del peligro que se avecina. Y con esto ha sido una partida que nos ha durado 11 rondas, pero como podéis ver, este mazo que ha creado Seastan pues nos ha servido para pasarla con varias rondas, yendo despacio, pero para que veáis un poquito cómo funciona el juego. Yo ya había jugado muchas veces, pero para que veáis cómo se juega, las mecánicas y utilizando este mazo, retomando un poquito el juego, que siempre es agradable tocarlo. Cuando grabas pues disfrutas un poquito menos porque tienes que estar pendiente de muchas cosas y que todo salga bien, pero realmente hemos superado la misión tras 11 rondas y creo que el mazo con solo cartas del core funciona bastante bien. Por lo tanto, es la idea del vídeo era aquellos que queráis no conozcáis el juego o que estéis cogiendo información, lo que yo os recomiendo es coger, como he dicho, esta caja antigua por un valor de unos 20 euros aproximadamente y probarlo. Sé que solo tiene, es verdad que es uno de los mayores defectos, solo 2 aventuras, pero podéis palpar las sensaciones del juego que deja. No necesitáis comprarlo nada más que la caja base. Y a partir de aquí, si la que son la aventura 1 y la 2 y el tipo de juego que es os gustan, podéis ya decidiros a comprar más aventuras. También podría ser posible si encontráis pues las penumbras del bosque negro, tienen bastantes aventuras chulas. Por lo tanto, aquí dejo atravesando esta pequeña senda secreta para llevar este mensaje y os dejo la aventura, la partida grabada. Si he cometido algún error, que la única duda que tengo, que seguramente si lo he cometido, os agradezco cualquier comentario que lo pongáis. La duda es si tengo que sacar, creo que sí, sombras sobre el vástago Ungoliant que tenga la trampa del bosque. Creo que es así, por lo que yo recuerdo. Evidentemente, al final de la fase de misión iría fuera Gandalf, pero claro, como ya hemos superado la aventura, no lo hemos hecho. Pues bueno, dejo aquí la aventura, ha sido larga, pero ha sido minuciosa para poder conocer un poco a poco lo que es.